Cleopatra fue la última gran reina de Egipto y su vida estuvo marcada por alianzas peligrosas y romances que definieron el destino de naciones enteras. Pero lo que muchos no saben es que los amores de Cleopatra no se limitaron solo a Julio César o Marco Antonio. Ella fue una estratega que supo utilizar sus relaciones para mantener su trono en medio de un juego político que involucraba a las figuras más poderosas de Roma. La imagen de Cleopatra que la mayoría tiene es la de una mujer seductora, envuelta en sedas y joyas, utilizando su belleza para manipular a los hombres más poderosos. Sin embargo, su historia real es mucho más compleja. Sus decisiones amorosas no solo estaban motivadas por pasión, sino también por la necesidad de sobrevivir y asegurar el futuro de su dinastía. Desde joven, Cleopatra entendió que para gobernar un reino como Egipto necesitaba aliados fuertes. Su primer gran romance fue con su hermano Ptolomeo III. Aunque suena extraño hoy en día, en la realeza egipcia, los matrimonios entre hermanos eran una práctica común para mantener la sangre real pura y consolidar el poder. Sin embargo, esta relación pronto se tornó en una rivalidad peligrosa que casi la destruyó. La tensión entre Cleopatra y su hermano escaló hasta el punto en que ambos se vieron envueltos en una guerra civil. Cleopatra fue expulsada de Egipto, pero no se rindió. Fue entonces cuando conoció a Julio César. Consciente de la influencia del general romano, Cleopatra ideó un plan audaz para ganar su favor. Se dice que se hizo envolver en una alfombra y fue entregada directamente a los aposentos de César. Esta jugada no solo marcó el inicio de su relación, sino que también cambió el destino de Egipto. Pero lo que pocos saben es que Julio César no fue el primer amor extranjero de Cleopatra. Antes de él, tuvo un breve pero intenso romance con un príncipe sirio llamado Antíoco. Él era joven y apuesto, pero sobre todo, un aliado estratégico para fortalecer su posición contra su hermano. Aunque la relación no duró, ayudó a Cleopatra a obtener el apoyo necesario para regresar a Egipto y enfrentarse a Ptolomeo. La relación entre Cleopatra y Julio César no solo fue una unión de poder, sino también de pasión. Ambos compartían una ambición desmedida y el deseo de consolidar su legado. Cleopatra incluso tuvo un hijo con César, al que llamaron Cesarión. Sin embargo, su amor desató la furia de los senadores romanos, quienes veían en Cleopatra una amenaza para la estabilidad de Roma. Tras la muerte de César, Cleopatra se encontró en una posición vulnerable. Pero una vez más, utilizó su astucia para forjar una nueva alianza. Conoció a Marco Antonio, un hombre conocido tanto por su valentía en el campo de batalla como por su temperamento volátil. Lo que comenzó como una alianza política, pronto se convirtió en uno de los romances más apasionados y trágicos de la historia. Marco Antonio quedó fascinado por Cleopatra desde el primer encuentro. Se dice que ella llegó a la primera reunión en una nave dorada, con velas púrpuras y remos de plata, vestida como la diosa Venus. Marco Antonio, acostumbrado a la grandeza de Roma, quedó impresionado por la opulencia y la teatralidad de Cleopatra. Fue el inicio de una relación que desafiaría al mismísimo Imperio Romano. Pero, ¿fue Marco Antonio su último romance? No necesariamente. Algunos registros sugieren que Cleopatra también mantuvo relaciones secretas con varios oficiales romanos de alto rango. Estas alianzas no se basaban en el amor, sino en la necesidad de obtener información y asegurar la lealtad de los ejércitos romanos. Cleopatra sabía que para sobrevivir en un mundo dominado por hombres, debía utilizar todas las herramientas a su disposición. Un ejemplo de ello fue su relación con Cneo Domicio, un joven senador romano que la ayudó a negociar tratados en Roma tras la muerte de César. Aunque su historia nunca llegó a ser pública, su alianza con él fue crucial para mantener su posición frente a Octavio, el gran enemigo de Cleopatra. Domicio, cautivado por la inteligencia y el carisma de Cleopatra, le proporcionó información vital durante sus últimos años. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio no fue solo un asunto de pasión, fue una alianza estratégica destinada a desafiar a Octavio, el heredero de Julio César.
Cleopatra y Marco Antonio intentaron crear un imperio propio, combinando las fuerzas de Egipto y las legiones romanas bajo su control, pero su ambición los llevó a la guerra. La batalla de Actium, en el 31 a.C., marcó el principio del fin para ambos. Octavio, futuro emperador Augusto, los derrotó en una batalla naval que puso fin a sus sueños de grandeza. Sin embargo, incluso en la derrota, Cleopatra y Marco Antonio demostraron ser inseparables. En lugar de rendirse, prefirieron morir juntos, sellando así uno de los capítulos más románticos y trágicos de la historia antigua. Pero incluso antes de esta derrota, Cleopatra había preparado un plan de escape. Había enviado a su hijo, Cesarión, junto con su tesoro personal, al sur de Egipto con la esperanza de que pudiera huir a la India y continuar su linaje. Este último acto demuestra que, a pesar de su amor por Marco Antonio, Cleopatra siempre pensaba en la supervivencia de su dinastía. Tras la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, Octavio se aseguró de borrar cualquier rastro de su legado. Cesarión fue asesinado y Egipto se convirtió en una provincia romana. Sin embargo, el impacto de Cleopatra no pudo ser borrado. Uno de los amores menos conocidos de Cleopatra fue con Amintas, un noble egipcio que fue su consejero durante la guerra civil con su hermano. Aunque su relación era secreta, Amintas arriesgó su vida varias veces para proteger a Cleopatra y sus intereses. Fue ejecutado por orden de Ptolomeo, pero Cleopatra nunca olvidó su lealtad. Otro personaje que se cruzó en la vida de Cleopatra fue Mitrídates, un gobernante del Ponto. Era conocido por su valentía y su constante resistencia frente al poder de Roma. Cleopatra encontró en él a un aliado inesperado. Aunque no se puede confirmar un romance, se dice que ambos compartían largas noches de conversaciones y estrategias para librarse del control romano. Esta alianza, aunque no amorosa, le proporcionó a Cleopatra el apoyo militar que necesitaba en los momentos más críticos. Pero no todas sus relaciones fueron de éxito. Hubo un amor fallido que casi le costó el trono. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra intentó cortejar a un joven general romano llamado Cayo Casio. Aunque Casio era un rival de Marco Antonio y podría haber sido un aliado útil, él la rechazó, considerándola una amenaza más que un activo. Este fracaso casi puso fin a su reinado, ya que Casio intentó invadir Egipto poco después. Cleopatra no se limitaba a hombres de poder. Hubo un romance que permanece envuelto en misterio, la historia de su relación con un joven mercader griego llamado Apolodoro. Apolodoro no era un hombre de influencia política, pero se convirtió en uno de los pocos en los que Cleopatra confiaba. Fue él quien la ayudó a escapar en secreto de Alejandría cuando su hermano Ptolomeo intentó apresarla. Apolodoro fue también el encargado de llevar a Cleopatra de regreso a la ciudad para su famoso encuentro con Julio César, escondida en la alfombra. La confianza que Cleopatra depositó en él y la cercanía que compartieron ha llevado a muchos historiadores a creer que hubo un romance secreto entre ambos, aunque breve y trágico. Otro de los rumores que ha perdurado a lo largo de los siglos es el supuesto amorío de Cleopatra con Herodes el Grande, el rey de Judea. Herodes y Cleopatra compartieron varios encuentros en Alejandría y aunque la mayoría de las fuentes sugieren que se trataba de reuniones políticas, algunos textos antiguos insinúan que hubo algo más entre ellos. De ser cierto, esta relación podría haber creado una alianza formidable entre Egipto y Judea. Sin embargo, el supuesto romance con Herodes también estuvo lleno de peligro. Herodes era conocido por su carácter volátil y sus arranques de ira. Cleopatra, consciente de los riesgos, manejó la situación con suma cautela. Aunque no está claro qué sucedió entre ellos, se sabe que, tras estos encuentros, Herodes se volvió aún más paranoico, llegando a ordenar la ejecución de varios de sus propios familiares. El romance con Marco Antonio fue, sin duda, el más público y escandaloso de todos. A diferencia de sus otros amores, que se mantenían en secreto, Cleopatra y Antonio no ocultaron su pasión. Celebraban grandes fiestas, desafiaban a Octavio abiertamente
y se presentaban como reyes de un nuevo imperio oriental. Cleopatra fue incluso coronada como reina de reyes, un título que simbolizaba su deseo de gobernar más allá de Egipto. Pero su amor también estuvo lleno de rivalidades. Antonio ya estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio, y esta relación no solo enfureció a Roma, sino que dividió a las legiones romanas. Muchos veían a Cleopatra como la bruja oriental que había hechizado a Antonio, llevándolo a traicionar a su propio pueblo. A pesar de todo, Cleopatra y Marco Antonio compartían algo más que pasión. Ambos eran ambiciosos y compartían la visión de un nuevo imperio que rivalizara con Roma. Antonio dejó a un lado a su esposa romana y juntos gobernaron desde Alejandría como si ya fueran emperadores. Pero la presión de Roma fue demasiado. Cuando Octavio finalmente invadió Egipto, la historia de amor entre Antonio y Cleopatra llegó a su dramático final. Según las leyendas, Marco Antonio, al enterarse falsamente de la muerte de Cleopatra, se clavó su propia espada. Al saberlo, Cleopatra decidió unirse a él en la muerte utilizando el veneno de una serpiente, poniendo fin a una de las historias de amor más trágicas y recordadas de la antigüedad. Sin embargo, antes de su muerte, Cleopatra intentó negociar con Octavio. Se dice que incluso trató de seducirlo utilizando su encanto y belleza como última carta. Pero Octavio no se dejó influenciar. La historia dice que él la consideraba más útil como un trofeo político que como una reina, y quería exhibirla en un desfile triunfal en Roma. Al ver que no tenía escapatoria, Cleopatra prefirió morir antes que ser humillada públicamente. En sus últimos días, se rodeó de sus sirvientas más leales y planeó cuidadosamente su final. Eligió la muerte por el veneno de una serpiente áspid, un símbolo de la realeza egipcia, y falleció con dignidad, envuelta en sus joyas y ropas de reina. La relación entre Cleopatra y Cesarión, su hijo con Julio César, también ha sido objeto de especulación. Al morir, Cleopatra intentó que Cesarión se convirtiera en el legítimo heredero del trono egipcio y quizás incluso de Roma, pero Octavio no iba a permitirlo. Cesarión fue asesinado poco después de la muerte de su madre, cerrando así el capítulo final de la dinastía tolemaica. ¿Y qué pasó con los otros hijos de Cleopatra? Tuvo 3 hijos con Marco Antonio: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Estos niños fueron llevados a Roma tras la muerte de sus padres y presentados en la procesión triunfal de Octavio como un símbolo de la victoria romana. Octavia, la esposa abandonada de Antonio, los crió como suyos, y Cleopatra Selene se convirtió más tarde en reina de Mauritania. Los hijos de Cleopatra y Antonio crecieron en un mundo que ya no era el de su madre. Sin embargo, Cleopatra Selene, la única hija que sobrevivió hasta la edad adulta, llevó el legado de su madre con orgullo. Se casó con Juba II de Mauritania y gobernó un pequeño reino, manteniendo vivo el recuerdo de su poderosa madre. La vida amorosa de Cleopatra ha sido objeto de debate durante siglos, no solo por sus romances conocidos, sino también por aquellos de los que solo quedan vestigios en los textos antiguos. Se han encontrado inscripciones en papiros y tablillas que mencionan a la reina de Egipto en conexión con varios generales y comerciantes, lo que sugiere que Cleopatra usaba estas relaciones para mantener a Egipto protegido frente a los intereses de Roma. Los textos también mencionan a un tal Filón de Tiro, un comerciante fenicio que, según las crónicas, envió suministros y tropas a Cleopatra durante la Guerra Civil. Aunque no se sabe si hubo una relación romántica entre ellos, su apoyo fue crucial para que Cleopatra lograra retomar el control de Alejandría. Filón desapareció de la historia poco después de la victoria de Cleopatra, lo que sugiere que pudo haber sido eliminado por orden de su hermano Ptolomeo. A lo largo de su vida, Cleopatra fue objeto de muchos intentos de manipulación por parte de los hombres que la rodeaban. Algunos intentaron usarla como un títere para controlar Egipto, pero ella demostró repetidamente que no se dejaba influenciar fácilmente. Utilizó la seducción y la diplomacia como armas, pero nunca cedió el control de su destino.